Los circuitos anestésicos abiertos, tenemos el que es por goteo, que en la actualidad ya no se utiliza. Antes se utilizaba con éter y cloroformo. Ahora es un método que ya no se utiliza, ya que por el mismo no podemos saber la dosificación del anestésico. Además, contamina el ambiente. Antes lo que se hacía, se colocaba una gasa sobre la nariz del paciente, al cual se le ponía directamente el anestésico. El paciente inhalaba y podía entrar en planos profundos y podía llegar hasta la muerte del mismo. Ahora se usan otros métodos, como por ejemplo la cámara anestésica, que esta la vamos a utilizar para animales pequeños. Ustedes pueden ver en el margen inferior derecho hay un gato en una cámara. Pueden ver en el dibujo que tienen dos orificios, por el cual uno ingresan los gases frescos y por el otro escapan los gases. Esto generalmente lo vamos a utilizar para animales pequeños, ya sea felinos, roedores o algunos animales exóticos que pesen menos de 6 a 7 kilos. Vamos a tener, podemos usarlo en animales que sean agresivos. También recuerden que en esto tienen que tener un alto flujo de oxígeno para que la entrada de los gases frescos empuje el dióxido de carbono que se encuentra adentro de la caja anestésica. Los circuitos semiabiertos son circuitos de no reinhalación. Esto quiere decir que el paciente no va a volver a inhalar los gases expirados, el dióxido de carbono. Para eso requieren flujos de gases altos, de 200 a 400 mililitros por kilo por minuto. En estos se va a utilizar en pacientes que son menores de 10 kilos de peso vivo. Los circuitos semiabiertos o sistemas sin absorción de dióxido de carbono fueron clasificados por Mapleson, a los cuales se le puso una letra de la A a la F. En esto vamos a ver que cada uno tiene una variante o una modificación. La pieza en T tiene distintas modalidades, pueden ser con o sin bolsa. En el E podemos ver, en el Mapleson E podemos ver que el paciente, cerca de su conexión está la entrada de oxígeno o gases frescos, lo cual al exhalar va a salir en su extremo el dióxido de carbono más gases frescos. En el Mapleson A o de McGill tenemos que los gases frescos van a entrar por un extremo lejos del paciente. Como pueden ver, en ese extremo se va a encontrar la bolsa de reservorio, que esta va a contener los gases frescos para controlar la respiración si se necesita. La exhalación de los gases va a ser cerca del paciente. En la variante D, que es O de Bain, el ingreso de los gases frescos va a estar lejos del paciente, el cual los gases van a circular por el interior por un caño, el cual este caño va a ser calentado a su vez que sale el dióxido de carbono expirado por el paciente. El intercambio de temperatura se va a efectuar en ese momento. Entonces, este sistema lo que va a hacer va a aportar calor a los gases inspirados. No obstante, todos los otros sistemas van a tener la dificultad de que el ingreso de esos gases van a ser sin temperatura, por lo cual nos puede producir
una disminución de la temperatura del paciente, y más si son en pequeños animales. El circuito de Vein es de elección para pacientes que pesan entre 5 a 10 kilos. Este circuito va a requerir flujos de oxígeno de 150 a 200 mililitros por kilo por minuto. Este va a contar de un tubo corrugado. Por dentro de este mismo va a pasar otro tubo, el cual van a circular los gases frescos, produciéndose un intercambio de temperatura entre ambos, permitiendo elevar ligeramente la temperatura de los gases frescos que ingresan, para no producir la disminución de la temperatura del paciente. Una desventaja que tenemos es la resistencia respiratoria en animales de menos de 5 kilos, que no lo podemos usar para estos animales. También va a hacer resecar las mucosas y bueno, igual que al otro, vamos a tener un gran consumo de oxígeno y de anestésico. Ustedes pueden ver en el margen inferior derecho cómo consta el tubo. Es un corte transversal y se ve en la parte interna el tubo que hablamos, que va por dentro del otro tubo corrugado, mediante el cual se produce el intercambio de temperatura. El circuito de Jackson-Rees es un circuito que no posee válvula, es de baja resistencia al flujo de gases, por lo cual lo hace de elección para ser utilizado en pacientes de talla pequeña, generalmente pueden ser recién nacidos o pacientes que pesen menos de 5 kilos. Para esto se va a requerir flujos altos de 200 a 400 mililitros por kilo por minuto de gases frescos. Este sistema está conformado por una pieza en T que va a estar adaptada a la boquilla del tubo endotraqueal, ¿sí?, al paciente. Este se va a conectar a través de un caño corrugado a la pieza en T, donde va a estar la bolsa de reserva y el escape de los gases, dióxido de carbono y demás. Este circuito, al no tener válvula, va a evitar la hipertensión de los gases. También va a promover como una desventaja a la hipotermia, ya que van a entrar gases, flujo de aire bastante altos, fríos, va a resecar las mucosas y también vamos a tener un aumento del consumo de oxígeno y anestésico por tener flujos elevados. El circuito circular es un circuito de reinhalación. Nos da la pauta de que el paciente va a volver a reinhalar parte del aire expirado. Por este motivo es necesario incorporar al circuito un filtro de dióxido de carbono para que el paciente no reinhale ese dióxido de carbono. El circuito también va a poder ser utilizado como semicerrado o cerrado, lo que nos va a permitir trabajar con el circuito de una forma o la otra, que los gases puedan reinhalarse, parte de ellos en semicerrado, o el cerrado, que se va a reinhalar la totalidad de ellos. Esto va a depender de una válvula expiratoria que va a ser regulable. Los componentes del circuito anestésico van a ser la bolsa del servorio, la válvula inspiratoria, la válvula expiratoria,
los tubos corrugados inspiratorio y expiratorio, la pieza en I, el caníster con la cal sodada y la válvula expiratoria regulable. El circuito circular está indicado para animales de más de 10 kilogramos de peso. Esto vamos a necesitar un flujo entre 10 a 40 mililitros por kilo por hora de gases fresco. Este va a presentar un caníster en el cual se va a encontrar la cal sodada. Esta cal va a estar en forma de gránulos de color blanco. Esta va a reaccionar químicamente con el dióxido de carbono, captándolo. Al captarlo, esta cal sodada va a virar. Las válvulas inspiratoria y expiratoria van a cumplir la función de que el aire o los gases frescos circulen en una sola dirección. Válvula de inspiración o inhalación, válvula de expiración o exhalación. Estas se van a continuar con un caño corrugado hasta la pieza en I. La pieza en I va a estar conectada al tubo endotraqueal del paciente, por el cual van a salir los gases, van a seguir por el tubo corrugado hacia la válvula de exhalación. Entre la válvula de exhalación y el caníster vamos a tener la válvula de alivio, que se puede llamar, o de eliminación de la presión. Como ventajas de este circuito podemos decir que reduce mucho el consumo de oxígeno y anestésico, disminuye la hipotermia, ya que recircula los gases y mantienen su temperatura, por lo cual tampoco van a resecar las mucosas, ya que se recicla el vapor también. Una desventaja es que van a tener mucha resistencia, ya que poseen varias válvulas, lo cual va a ser imposible utilizarla en pacientes menores a 10 kilos. Cuando se sature va a virar al color violáceo. Esto nos va a estar indicando que la vida útil de esta cal llegó a su término, por el cual vamos a tener que cambiarla, porque ya no va a hacer la captación de dióxido de carbono, ya que está saturada, y nuestro paciente va a seguir reinhalando ese dióxido de carbono. Esta va a continuarse cerca de la entrada de gases frescos, que se va a ubicar entre el filtro y la válvula inspiratoria. La bolsa de reservorio deberá tener un volumen de 8 veces el volumen tidal. La bolsa tiene que estar llena con 2/3 para que ésta no colapse en la inspiración. A través de esta bolsa vamos a poder ver la respiración del paciente, y también, si en el caso se llega a necesitar, hacer lo que es la ventilación asistida o controlada del paciente. En los circuitos circular semicerrado el flujo de oxígeno es más bajo que en los circuitos semiabiertos. Este va a oscilar entre los 10 y 40 mililitros por kilo por minuto. Esto lo vamos a utilizar en pacientes que pesen más de 10 kilos, ya que los que son menos de 10 kilos va a tener mucha resistencia al flujo. En el semicerrado, la válvula expiratoria va a estar parcialmente cerrada o parcialmente abierta, por lo cual se va a reinhalar parte de los gases expirados. En el circuito circular cerrado vamos a tener que la válvula expiratoria va a estar totalmente cerrada, por lo cual la reinhalación de los gases
será total. Para evitar el aumento de la presión dentro del circuito, se debe disminuir al mínimo el ingreso de gases frescos. La cantidad mínima para cubrir los requerimientos metabólicos de del oxígeno del paciente va a ser entre 5 a 10 mililitros por kilo por minuto. En el sistema de vaivén tenemos que el gas fresco va a entrar cerca del paciente. El gas exhalado pasa por un recipiente que contiene el absorbente, la cal sodada, y va hacia la bolsa de reserva. Luego vuelve al paciente por la misma ruta de inhalación. El exceso del gas se va a eliminar por la válvula de alivio o depuración. Tenemos que en este sistema tiene varias desventajas con respecto al circular. El recipiente suele situarse en horizontal y a medida que el absorbente se deposita, los gránulos se van desintegrando. Esto va a hacer que el polvillo de la cal sodada pueda ser inhalado por el paciente, a la vez que el dióxido de carbono exhalado del paciente no va a ser inactivado por el mismo, ya que al irse desintegrando va a dejar espacios, por lo cual el dióxido de carbono va a pasar y no va a contactar con la cal sodada. Vamos a hacer un repaso de términos fisiológicos. Al volumen tidal o volumen corriente lo vamos a definir como la cantidad de aire inspirado o expirado en una respiración. En animales sanos y conscientes en estado de reposo es aproximadamente de 10 a 20 mililitros por kilo. Como dijimos hoy, para sacar la cantidad de aire que necesitamos es el volumen tidal por el peso. Entonces, haciendo una multiplicación de lo que es el volumen tidal por el peso, vamos a obtener los mililitros de oxígeno que va a necesitar nuestro paciente. El volumen minuto o respiratorio va a ser la cantidad de aire que ingresa o sale de los pulmones por minuto. Este va a ser el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Nos va a dar mililitros por kilo por minuto. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro sistema, tanto inhalatorio como en el paciente, vamos a tener espacios muertos. Vamos a denominar espacio muerto anatómico al que se encuentra en el paciente desde la entrada a la boca hasta los bronquios. En los bronquiolos es donde se produce el intercambio gaseoso, por el cual ese va a ser el espacio muerto fisiológico, es aquel que es el alveolo que no es funcional, que no está realizando su función. El espacio muerto mecánico lo vamos a denominar al que se encuentra en los circuitos, como por ejemplo el caño corrugado de los circuitos circular, de los circuitos de no reinhalación. Todos esos son espacios muertos mecánicos. Las drogas anestésicas más utilizadas para el mantenimiento es el óxido nitroso, alotano, isoflorano, ceoflorano. Entre estos, el alotano ya se dejó de usar. Tenemos las características ideales de un anestésico inhalatorio, que sea bajo coeficiente de partición en sangre y gas,
lo que va a permitir una rápida inducción, un rápido despertar y ajustar la profundidad anestésica rápidamente, que tenga mínimos efectos cardiovasculares, que no sea tóxico tanto sistémicamente como a nivel del metabolismo, que sea estable a la luz, que no sea inflamable, que no sea explosivo, que tenga un olor agradable, que no sea irritante para la vía respiratoria, que permita una inducción suave y placentera, y que tenga un precio razonable, que sea económico. Cuesta conseguirlos, un anestésico que cumpla con todas estas características. El óxido nitroso, bueno, muchos lo conocerán, es el que se usa en los autos, los que hacen dar una máxima velocidad. Muchos habrán visto Rápido y Furioso, así que ya de ahí lo pueden ubicar. También llamado el popular gas de la risa, incoloro, tiene un olor dulce y es ligeramente tóxico en grandes concentraciones. El mecanismo de acción es un anestésico débil, ya que en concentraciones mínimas no producen analgesia, pero si tenemos que subir la concentración entre un 50 a un 70%, nos va a brindar un alto poder analgésico. También se puede producir la intoxicación. En estos tenemos que tener cuidado de monitorizar al paciente, ya que puede haber una cierta anoxia, con lo cual tenemos que tener un pulso oxímetro para ver la curva de la oxigenación. Con respecto a los efectos secundarios, ese es uno, ¿sí? Va a deprimir al miocardio, el estar en la misma habitación inhalando esos gases puede provocar alucinaciones, un estado eufórico y en algunos casos pérdida de la memoria. Estos efectos adversos hoy en día se pueden solucionar colocando extractores de aire. Tenemos que tener en cuenta que estos gases producen intoxicación al personal que está en el quirófano, y al tener los extractores, estos gases son enviados al ambiente. También al calentamiento global se lo responsabiliza a las compañías, ya que proceden a hacer lo mismo al óxido nitroso, lo envían al ambiente, con lo cual tenemos el calentamiento global. Ahora vamos a pasar a describir algunas de las propiedades del alotano. Es un alcano halogenado, es líquido, volátil, incoloro, no inflamable, no explosivo, es más barato que todos los que nombramos, producen efectos cardiovasculares como depresión directa del miocardio. La CAM produce una disminución de un 50% en la presión arterial, disminuye el gasto cardíaco. Lo que tenemos que es un efecto cronotrópico negativo, disminuye la frecuencia, hay bradicardia, arritmia y sensibiliza el corazón a las catecolaminas. Puede producir arritmia, con lo cual tenemos que revertirlo. Podemos usar adrenalina. Con respecto a los efectos respiratorios tenemos que tener cuidado, ya que va a aumentar la frecuencia respiratoria, pero va a disminuir el volumen corriente. No va a ventilar bien nuestro paciente en este caso.
Porque aumente la frecuencia respiratoria no quiere decir que tenga buen aporte de oxígeno todos los alvéolos. Va a disminuir el estímulo hipóxico por depresión del tronco cerebral, que esto no quiere decir que el umbral, si supongamos el umbral de estimulación es de 40, este va a estar deprimido, entonces el paciente en vez de llegar a 40 va a llegar a 30 y recién se va a estimular. En ese caso ya vamos a tener un problema mayor que nos vamos a dar cuenta cuando ya el paciente esté en una hipoxia más avanzada. Es un potente broncodilatador, va a relajar la mucosa bronquial, disminuye el tono vagal, inhibe el broncoespasmo, la función mucociliar se va a estar disminuida, lo que a posterior nos va a generar atelectasias, va a aumentar a nivel cerebral, aumenta el flujo sanguíneo, puede haber hipertensión, que es lo que no necesitamos, efectos neuromusculares, relajación del músculo esquelético, la musculatura uterina. A efectos renales tenemos que haber una disminución del flujo renal con disminución de la filtración glomerular y el gasto urinario. Si no tenemos un buen flujo sanguíneo, tenemos que tener en cuenta que nuestro riñón puede entrar en una insuficiencia renal aguda. Efectos hepatotóxicos, disminución del flujo sanguíneo, va a alterar el metabolismo y la depuración de los fármacos. Vamos a tener una hipertermia maligna que se va a presentar por aumento de la temperatura elevada sin ninguna causa, pero sabemos que es producida por este gas que es el alotano. Otro de los anestésicos inhalatorios es el isoflurano. Es un anestésico que no produce irritación, no es explosivo. Este no se va a descomponer en presencia de la cal sodada o de la luz. Los efectos cardiovasculares, que vamos a tener una mínima depresión cardíaca, aumento de la frecuencia, un gasto cardíaco mantenido, potente vasodilatador. Efecto respiratorio, vamos a ver un mayor descenso de la ventilación por minuto. Vamos a tener resistencia vasculares pulmonares y broncodilatación. En efectos cardiovasculares me olvidé de nombrar que este no va a sensibilizar el miocardio a las catecolaminas. Es muy útil en las arritmias. A nivel cerebral va a aumentar el flujo sanguíneo y la PIC, va a disminuir los requerimientos de oxígeno, no es convulsivante, no va a producir estados de excitación, lo cual va a ser recomendado en epileptiformes. También vamos a tener efectos neuromusculares como la relajación de los músculos esqueléticos. A nivel renal va a disminuir el flujo sanguíneo, filtración y gasto urinario. Estos, en comparación al alotano, van a ser menos. También puede producir hipertermia maligna. Solo tenemos un 0,2% que se va a biotransformar, por lo cual este es más recomendado para los problemas con hepatopatías. Otro de los anestésicos es el sevoflurano. Vamos a tener que la tasa de biotransformación va a ser de un 3 a un 5%. Este va a reaccionar con la cal sodada produciendo flúor inorgánico y hexafluorosipropano. Van a ser tóxicos por los fluoruros. Tenemos que los efectos cardiovasculares va a producir una leve depresión en la contractilidad,
va a disminuir la resistencia vascular periférica, por lo cual va a disminuir la presión arterial media. Este no mantiene el gasto cardíaco, por lo cual va a haber un aumento en la frecuencia. El intervalo QT se va a encontrar prolongado. Los anestésicos inhalatorios van a tener una absorción a través del sistema respiratorio. Una vez llegado a los alveolos, van a pasar a través de los capilares pulmonares a la sangre. Va a ser una distribución mediante la sangre. Para que estos cumplan su función, tienen que llegar al cerebro. El metabolismo va a ser un conjunto de reacciones físico-químicas que van a sufrir estos anestésicos, ya que estos anestésicos se eliminan casi en su totalidad por la vía respiratoria. No va a tener lo que es la metabolización hepática, por lo cual nuestros pacientes se van a recuperar más rápido. Van a estar indicados en pacientes que tengan algún tipo de hepatopatías, ya que la anestesia intravenosa total requiere una metabolización por parte del hígado. Los anestésicos inhalatorios se cuantifican y se dosifican en términos de concentración expresadas en porcentaje. El porcentaje va a variar a lo que nosotros indiquemos en el dial del vaporizador. Si nosotros ponemos 0,5, es el 0,5% del anestésico que estamos pasando, y así se puede ser 2, 3%. Esto va a estar expresado en porcentaje en los vaporizadores. La CAM o dosis eficaz 50 es la concentración alveolar mínima que un anestésico va a ser capaz de inmovilizar al 50% de los individuos sometidos a un estímulo. De esta forma estamos llegando al término de este teórico. La ventilación artificial puede ser ventilación asistida o controlada. La asistida es por medio de la presión negativa creada por el paciente al iniciar la inspiración. Va a hacer que el ventilador se ponga en marcha para impulsar más aire adentro de los pulmones. La ventilación controlada es cuando la inspiración es controlada por el anestesista o por un ventilador. Algunos ventiladores pueden hacer controlada y asistida, y otros solamente controlada. Espero que les sea de utilidad este material. Cualquier consulta la pueden realizar a los correos que ya se les envió. Estamos para responder sus consultas. Hasta el próximo teórico.